Hay algo que el periodismo nunca debe dejar de hacer y es molestar. Ahora, no es una molestia eh, que esté anclada en una especie de actitud canalla, digamos, ¿no? No, molestar con la verdad, simplemente. Porque al fin de cuentas hay mucha corporación, mucho poder que no quiere que esa verdad circule. Entonces, el que está allí para iluminar es el periodista o la periodista, el que está allí para revelar aquello que otros quieren mantener oculto o no demasiado visible, bueno, aparece en la escena el periodismo con sus herramientas que son, aunque parezcan muy poderosas, realmente muy rudimentarias, muy escasas, ¿no? Yo les voy a hacer escuchar ahora una intervención que tuvo nuestro compañero Ari Lijalad como testigo, donde fue citado, digamos, en el marco del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Y el querido Ari fue convocado allí para corroborar los datos publicados en el Destape que vinculan a Rosenkrantz, integrante de la Corte, alguna vez también presidente de la Corte, ahora fue reemplazado por Rosati, con una serie de clientes de su bufet de abogados, de cuando era abogado privado, antes de ingresar a la Corte, recuerda, ¿no? Que ingresó por decreto, para que vamos a hacer historia, digamos, revisionismo de estos asuntos. Y que una vez que fue integrante del máximo tribunal, tuvo actuaciones en las que no se declaró, al menos, digamos, ¿no? Incompetente, porque claro, uno no puede beneficiar a viejos clientes, tampoco los puede perjudicar. En realidad, cada vez que aparece un viejo cliente, y estamos hablando de la Corte Suprema, tiene que desistir de participar en el debate. O sea, no puede opinar sobre algo que tiene vínculo con un viejo cliente. Eso lo rompió todo Rosenkrantz, lo recontra rompió todo. Y ahora publicó una serie de notas en los que esto fue revelado. Bueno, quiénes eran esos clientes y cómo Rosenkrantz, en lugar de apartarse de esos expedientes, resolvió sobre ellos. Y él mismo lo cuenta, el modo sencillo en el que fue encontrando esos datos, que no son grandes investigaciones hechos por grandes organismos de inteligencia en algún sector del planeta, como nos muestra la serie de Netflix. No, es un periodista con la herramienta más poderosa que tiene el periodismo. Una, la curiosidad. La curiosidad hace al periodista. Cuanto más curioso es un periodista, mejor periodista es. Porque es la curiosidad lo que lo pone a tratar de responder al enigma, ¿no? Y también una dosis de coraje grande, ¿no? Que yo creo que Ari tiene. Y el periodismo en el Destape en general se hace con mucho coraje, porque hay que estar acá diciendo las cosas que el poder no quiere escuchar, denunciando aquello que no quiere ser denunciado, defendiendo aquello que es diabolizado, satanizado, demonizado por la cultura hegemónica. Nosotros tenemos que estar acá viendo el spot de Patricia Bullrich diciendo que nos va a matar, o que nos va a exterminar, o que nos va a eliminar, y como si no fuera nada, como si estuviésemos haciendo cualquier otra cosa, después tenemos que seguir haciendo el programa. Es una mínima dosis de coraje, tampoco nos vamos a agrandar tanto. Entre la curiosidad y el coraje se hace una gran escuela de periodismo, y el Destape es una gran escuela de periodismo. Y menciona a Irijalá, como podría mencionar a Franco Mirraji, bueno, a todos los chicos y chicas aquí del Destape que realmente lo hacen de manera excepcional. Y lo hacen porque este es su trabajo y porque aman su trabajo. Yo voy a compartir con ustedes la intervención de Ari allí en el Congreso de la Nación. Orgullosamente lo miraba ayer ahí porque las investigaciones de un periodista casi siempre tienen algún tipo de consecuencia. Y ser convocado, en este caso como testigo, para darle argumentos
a los que están enjuiciando a la Corte, porque nosotros necesitamos una Corte buena, necesitamos una Corte de verdad, necesitamos una Corte que no sea la Corte del lawfare, ¿no? Necesitamos una Corte donde no pase esto que pase y que Ari denuncia. Necesitamos una Corte para poder vivir en un Estado de Derecho. Todo eso nos falta. Y el aporte que puede hacer el periodismo es el que hizo nada más y nada menos Ari con su investigación. No es la primera vez que una investigación del Destape tiene repercusiones de este tipo. No es la primera vez que una investigación del Destape tiene repercusión en la vida institucional de la Argentina. Es que leyendo el Destape vas a entender más lo que pasa, lo que sucede, obviamente siguiendo la agenda hegemónica. Pero primero que nada, quiero hacerlos escuchar la intervención de Ari en el Parlamento de la Nación. El trabajo que hice es bastante sencillo. Es en la página web de la Corte Suprema, que es de acceso público, que la verdad que funciona muy bien. Poner el nombre de cada uno de los clientes que tuvo Rosenkrantz y buscar en todos los fallos de la Corte los votos de Rosenkrantz. Es un trabajo bastante sencillo y todo de fuentes públicas y abiertas, y anotar cada uno de los casos donde aparecía justamente un voto de Rosenkrantz vinculado a un ex cliente. Y aparecieron muchísimos, detallo simplemente algunos que me traje para anotar. La última lista que yo hice eran 56 casos. Yo sistemáticamente todas las semanas después del acuerdo de la Corte miro los fallos de la Corte, es parte de mi trabajo. Y han aparecido más. La última vez que saqué la cuenta y que publiqué una nota eran 56. Había 3 fallos que involucraban a Telecom, ex cliente de Rosenkrantz, un fallo que involucra a Artear, Telecom y Artear son parte del grupo Clarín, ex cliente de Rosenkrantz, 3 fallos que involucran a Multicanal, 3 fallos que involucran a MX, que es la empresa Claro de telefonía, 3 fallos que involucran a la provincia de Corrientes, 4 fallos que involucran a la provincia de Santa Fe. Con un detalle, si me permiten, en el caso de la provincia de Santa Fe, Rosenkrantz, incluso siendo juez de la Corte Suprema, presentó un pedido de regulación de honorarios a la propia Corte Suprema en una causa de un ex cliente, lo cual entiendo que también es algo bastante irregular. Un fallo que involucra a la Clínica Estrada, 27 fallos que involucran a YPF, también ex cliente de Rosenkrantz, 5 que involucran al Supermercado Día, 1 del Grupo América, 3 de Pan American Energy, 1 de Piero y 1 de PBB Polisur. Estos son simplemente algunos, obviamente no es una lista completa porque, repito, yo seguí mirando, siguieron apareciendo y es posible que se me haya pasado alguno, pero eso es lo que consigné en las notas, o sea, es toda la información que hay ahí y los fallos donde figura la firma de Rosenkrantz, donde intervino con casos de ex clientes. Lo explica con mucha claridad Ari, ¿no? Y realmente a mí esto me reconcilia mucho, ustedes saben, ¿no? Yo estoy en crisis con este oficio ya hace bastante tiempo, pero me reconcilia mucho con el periodismo verlo allí describiendo esto que es irregular, por donde se lo quiera ver, para usar sus palabras, pero que hay ahí un cuerpo, que es el cuerpo legislativo, que necesita que alguien se los diga de este modo. Bueno, ese es el lugar finalmente del periodista. Ahora, Ari dijo esto y un diputado trató de intimidarlo. Creo que lo tenemos ahí también. Después les cuento quién es el diputado, dale. Rosenkrantz asume en la Corte en agosto del 2016, pide regulación de honorarios el 23 de octubre del 2017 y mientras pedía regulación de honorarios en una causa de su ex cliente, resolvía causa de su ex cliente. Eso es lo que a mí me parece irregular. Yo voy a pedir que el testigo se abstenga a los hechos de los cuales tenga conocimiento directo. Respeto que como periodista y en términos de lo que puede ser una columna periodística tiene derecho a hacer las especulaciones y las hilaciones que son propias de la labor periodística. Pero acá no está haciendo una nota periodística, sino que está haciendo una declaración formal de carácter testimonial bajo juramento. Tiene la palabra el diputado Tailiade. Sí, Presidenta, yo también le voy a pedir a usted que le diga al diputado Carvajal que no intimida a nadie, que no deje trascender que está mintiendo el testigo y que en todo caso, si él considera que lo que está diciendo el testigo no tiene valor en términos probatorios, que lo ponga en un dictamen cuando terminemos las investigaciones, pero que no se haga el matoncito con el testigo.
Tranquilízate, Tailade. Bueno, tranquilízate. gracias, diputado. ¿Se sintió intimidado por mis palabras? Si fue así, le pido disculpas. A ver, No, a vos no. No sé qué. Diputados. ya me ha pasado que un diputado de esta cuatro diputados de esta Cámara me hicieron una denuncia penal por mi trabajo, pidieron 6 años de cárcel para mí y otros 2 compañeros de trabajo, y aprovecho que estoy aquí y queda la versión taquigráfica porque nunca me citaron respecto de esa denuncia penal hecha por un diputado de su bloque, entiendo, el diputado Waldo Wolf y otros 3 diputados más, y nos hicieron una denuncia penal como presidente de la Comisión de la Libertad de Expresión. Tampoco eso nos intimidó, pero quería dejar constancia porque nunca nos habían citado en el Congreso Nacional para decir esto. A nosotros, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Waldo Wolf, y 3 diputados más del bloque del PRO, nos hicieron una denuncia penal por hacer nuestro trabajo periodístico, donde pedían hasta 6 años de cárcel. Así que quédese tranquilo que no me intimida. Enorme en la respuesta a Ari, recordando también ese episodio que es escandaloso, que el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión pretenda anular esa posibilidad de decir la libertad de expresión de un periodista, pero esas cosas pasan en el mundo PRO, en el mundo Juntos por el Cambio. La derecha en la Argentina es una derecha que ustedes saben, se dice republicana, pero no hace otra cosa que violar el Estado de Derecho, se dice abierta y es cerrada, se dice liberal y es conservadora o reaccionaria. Yo les quiero dar unos datitos y con esto terminamos. El diputado que interviene y trata de intimidar, sin suerte, a Ari Lijada, se llama Fernando Carvajal. Es diputado por Formosa, del radicalismo. En realidad es un ex juez federal. Fue el ex juez federal a quien Gildo Infran le atribuye, entre otras cosas, las muertes por COVID, ¿sí? Por estar sacando resoluciones en las que permitía que la gente rompiera el aislamiento dispuesto por el gobierno provincial. Vieron que Gildo Infran siempre habla de gente que le mató, ellos venían bien, no tenían prácticamente muertes por el COVID. Hasta que hubo una serie de decisiones judiciales que habilitaron escuelas, etcétera, etcétera, y de golpe se empezó a contagiar gente y empezó a morir. Gente que no tenía que morir y murió. Y murió, entre otras cosas, por ese tipo de actividades. Y ese tipo de actividades fueron habilitadas por la resolución de un juez. Ese juez era Carvajal en ese entonces. Eso también le dio la posibilidad, y él siempre lo reconoce, después presentarse como político. Presentarse como candidato y ganar, y por eso es diputado. Yo creo que él se hizo acreedor de ese cargo en Juntos por el Cambio, entre otras cosas porque dinamitó una política pública de Gildo Infran. El costo se midió en muertes. Y ese es el que pretende intimidar a Ari Lijada. No sabe de qué está hecho Ari Lijada, no sabe de qué está hecho el Destape, no sabe que a un periodista argentino, y sobre todo el Destape, no se lo intimida con palabras, no se lo intimida así. Nosotros somos parte de un linaje que tiene más de 100 detenidos desaparecidos en la Argentina, señor diputado. No va a ser haciéndose el vivo, pretendiendo interrumpir. No va a lograr su objetivo de atemorizar, disciplinar o lograr un repliegue del periodismo y las tareas que este emprende. Y mucho menos si es un periodista del Destape. Se lo advierto para que no gaste energía. Se lo advierto para que no haga más esto que hizo, porque saben que Ari Lijada, para hacer esta nota, se juega mucho más que usted. Nosotros no tenemos prácticamente nada de qué agarrarnos. Usted tiene fueros. Lo que sí tenemos nosotros es muchísima, pero muchísima integridad. Y yo sé que esto no abunda. Y yo sé que esto les molesta. Y yo sé que por eso tratan de intimidar a los periodistas del Destape. Bueno, no lo van a lograr. ¿Y saben por qué? Porque, entre otras cosas, esa integridad es la que respaldan un montón de suscriptores y suscriptoras. El Destape sigue creciendo gracias a que cada vez más gente se suscribe. ¿Sí? Es parte de esta comunidad. Hace posible que soñemos con un futuro no demasiado lejano en el que solamente los oyentes del Destape sostengan este medio de comunicación. Y no dependamos ni de gobiernos ni de corporaciones. Que estemos acá siempre para decir lo que tenemos que decir, que no es otra cosa que la verdad. Y la verdad tiene muchas definiciones. Hay una, que es no mentir. Decir las cosas y decirlas con información. Hoy explicaba Ari,
¿De qué modo se obtiene información? Y también lo que deja en evidencia esta actividad es que hay muchos otros que acceden a la misma información pero no la publican. ¿Y saben por qué no la publican? Porque dependen de callarse para vivir. Y nosotros es al revés. Tenemos que decir para poder vivir. Porque cada vez que decimos, ganamos adhesión. Y es en esa adhesión donde se juegan las suscripciones. Y por eso hay mucha gente que se suscribe. Y los que no están suscriptos todavía lo pueden hacer. Es sencillo. Se meten en destapeweb.com, lo pueden hacer ahora. Ahora, si escucharon a Ari, si vieron lo que hacen los periodistas del Destape, cómo se le plantan a estos diputados vergonzosos, bueno, lo pueden hacer ahora. Se meten en la página web, el destapeweb.com, hay un banner, allí está Roberto Navarro, que invita a hacer historia. ¿Sí? Y desde 1.950 pesos pueden suscribirse a este proyecto periodístico. Un proyecto periodístico que tiene mucho futuro. Yo diría que tiene mucho más futuro que pasado. Porque el Destape no empezó hace muchos años. Empezó con las listas negras, con la persecución del macrismo, de estos delincuentes que en nombre de la libertad han tratado de callarnos. Y la verdad es que nosotros no nos callamos. Y no nos callamos, entre otras cosas, porque no podríamos vivir callados. Porque decía que una de las cosas que un periodista debe tener es curiosidad. La otra es una mínima dosis de coraje. Pero hay una que se me olvidaba. Y es el amor propio. Nosotros tenemos amor propio. Nosotros tenemos autoestima. Nosotros somos el Destape. Córranse. Un país unido por la radio.